Bueno, y a continuación la conferencia que tenemos, que va a impartirla José Luis Sánchez Gómez, catedrático de Física de la Universidad de León, que va a hablar de los aspectos científicos y sociales de la modificación atmosférica. 2 puntos, el dilema de Tony Jerry, que nos explicará convenientemente. Adelante. Muy bien, muchas gracias. Me das un toque. Muy bien, totalmente. Vamos a ver. Bueno, vamos a poner aquí rápido. Bueno, buenas tardes a todos por empezar y supongo que habrá llamado un poco la atención eso del título, pero en fin, ahora intentaré explicar en un día que es de celebración, pues hay que intentar combinar aspectos científicos con otro tipo de cosas. Una nube, yo no soy capaz de hacer lo que hace Fernando Bullón de aunar a gente para que vaya a presentar, pero sí que quería enseñar este pequeño vídeo en el que se ve que una nube en una parte da precipitación y en otra no. Hay que preguntarse entonces el por qué, qué es lo que está pasando. Y se me ocurrió que en un día como hoy pues podíamos hacer una comparación. Entonces vamos a hacer algo que sea con unos actores. Esos actores vamos a tomar primero a Tom. Tom, ¿qué es lo que hará? Pues va a utilizar varios papeles. El primero es como científico, como investigador de física de nubes y, por supuesto, como sospechoso habitual de que algo hacen las nubes. El segundo es Jerry, que actuará en el papel de nubes, y el tercero pues es Spike, el que está en contra de todo, absolutamente en contra de todo, es el negacionista y sobre todo es un magnífico creador de contenido. No tiene por qué ser bueno, pero perfectamente lo puede hacer. Quizás llame la atención que alguno de estos personajes actúe con varios con varios personajes, pero la AME está baja de fondos, entonces hemos podido tener más personajes en esta ocasión. Vamos a empezar con Spike. Spike, ¿qué es lo que hace? Spike lo que hace es pues crear cosas. Una de las cosas más curiosas que ha habido es todo lo referente al Moncayo. En el Moncayo, por alguna razón que no entiendo muy bien, pero que seguro que tampoco entendéis vosotros muy bien, salió un WhatsApp, empezó a moverse, total, que allí se organizó algo que era alguien que decía que esto de las nubes se lo van a decir a él, que lo sabe muy bien, que hay unas avionetas que evidentemente roban las nubes. Esto en principio podía ser una anécdota, pero luego se estableció lo que se llamó una guerra, y en esta guerra lo que hace es, pues, espías. En todas las guerras hay espías y se organizó unas mininaves. Y esas mininaves tuvieron un presupuesto, porque claro, si no hay presupuesto esto no se puede hacer. Entonces, ¿qué menos que presupuesto que 72.000 euros? Pues está bien, para empezar, 72.000 euros es una cantidad importante. Este fue el comando que se hizo cargo de las espías, de intentar encontrar a los espías, en fin, aquellos que robaban las nubes. Esos 2 aviones parece ser que costaron la cifra de los 72.000 euros, son 2 avioncitos, por cierto, de aeromodelismo, no son más. Esto siguió para adelante y vamos inflando la bola. Entonces, la bola, ¿cómo lo hacemos? Pues hombre, hay pilotos del este que por 4 duros seguro que son capaces de robar las nubes, llevárselas de un lado para otro, este tipo de cosas. Pero caramba, aquí ya subieron a 75 millones de euros de presupuesto. Eso ya está bien, ¿eh? Se pueden hacer cosas. Bien, todo esto nunca se han encontrado los espías que robarán las nubes, por supuesto, nunca se ha podido hacer nada, pero hay alguien que se lo ha pasado bien, supongo que con ese presupuesto se lo deben de haber pasado estupendamente. El caso es que toda esta bola ha seguido, y en Murcia, los pobres que están en Murcia siempre se encuentran con que alguien les roba las nubes, los de Almería, los de Alicante, y cualquiera que se digne. En Galicia todavía no, porque sigue lloviendo, pero en los demás sitios sí. Hace muy poco, y la verdad es que esto lo que a mí verdaderamente me preocupa es que en la reciente dana, que ha sido terrible, en Murcia la tarde anterior decían que allí no caía la dana porque habían estado las avionetas llevándose las nubes, lo cual es un tema, ya empezamos a entrar en otro nivel.
Bien, hasta ahí llegamos. Y luego, repercusión mundial. Esto ya es la bomba. Resulta que las Olimpiadas no llueve porque se encargan los chinos de bombardearlas. Bueno, yo he hablado con ellos, me dijeron que nunca han sabido dónde habían salido esta noticia, pero que era divertida. El caso es que todo este tipo de noticias acaban entrando en algún sitio, y en este caso entraron en el observatorio parlamentario, en los observatorios parlamentarios, y eso ya empieza a ser preocupante, porque entra a otro nivel, a otro estamento. Y por supuesto, quien había dado los 75.000 euros no era una persona cualquiera, era evidentemente partes de la administración que deciden dedicar este dinero a este tipo de cosas. Según la noticia, era el yoduro de plata el que era capaz de segregar el hidrógeno de la molécula de agua, pero luego también lo hacía. La verdad es que si fuera tan fácil sería maravilloso, porque tendríamos resuelto el tema de separar la molécula de hidrógeno a bajísimo precio. Cosa que quizás ahora los encargados del hidrógeno verde les encantaría que fuera todo esto tan sencillo. Bien, perdón, vamos a ir a esta de aquí. Vamos a ir al otro extremo. Esto es Mendoza, esto es Argentina. Resulta que hay un proyecto de lucha antigranizo que la gente más o menos está contenta con ello, pero en una ocasión, vaya por Dios, se confundieron en la predicción y se fueron a hacer un asadito, lo cual es bastante normal en Argentina. Y los granizos que cayeron son los de la derecha. Esto es una zona donde, como dicen ellos, es una zona granicera y donde cae granizo y mucho. Y estas piedras que se pueden ver aquí a la derecha son bastante habituales. Tengo un montón de anécdotas de la zona. De todas las anécdotas que yo tengo, que yo he ido recopilando por ahí, esta para mí es la favorita. La favorita, que la tengo aquí la referencia porque estaba pensando en personas como José Miguel, que estas cosas le encantan. Y es una anécdota que tiene esta bibliografía y es la siguiente. En la década del 1880, en la zona de Nueva York, pues pasaba como en otras muchas, cuando todavía no había calentamiento global. Esto no existía todavía, ni se había oído hablar de ello, pero no llovía. Entonces, un presbítero organizó pues una rogativa. En esta rogativa pues, se hizo lo que es habitual, pero hubo un granjero que se negó a participar en ella y que además era beligerante, que era un tal Dodd. Y bueno, pues las cosas sucedieron como sucedieron y empezó a llover y cayó un rayo y le quemó el pajar al granjero que se había negado a ir a la rogativa. Evidentemente estamos en Estados Unidos y eso acabó en el juzgado. Y el juez se vio en una tesitura y dijo, ¿qué ha pasado? Entonces lo hizo muy bien. Estaba oyendo hablar antes de Linés y dije, esto lo hubiera calcado Linés. ¿Qué habría hecho Linés si se hubiera encontrado esto? Pues decir que efectivamente había habido una rogativa para que lloviera, pero nunca había habido una rogativa para que el rayo le cayera al granjero. Con lo cual aquel tema se solucionó y ya está. Esto que hemos visto lo anterior todavía tiene su impacto y bueno, pues vamos a hacer un repasillo rápido de cosas que hay que saber. Lo primero es, cuando tú tienes un ambiente saturado, como lo hay dentro, por ejemplo, de una nube, nos encontramos con que no hay una superficie plana, es una superficie esférica y, por tanto, está sometida a muchas fuerzas superficiales y el entrar y salir una molécula de esa esfera es complicado. Necesita una sobresaturación. Por supuesto, parto de que hay un núcleo de condensación. Eso significa, entonces, que en esta figura que representa en abscisas el radio de la gota según va intentando crecer y arriba, que es la saturación, donde el 1 evidentemente es, a ver si no me confundo, el 1 es el 100% de humedad relativa, para que pase a la derecha y crezca y tenga por lo menos 10 micras de radio, que es el radio habitual que hemos podido medir en nubes continentales, entre 10 y 15 micras, pues necesita que haya una zona con una sobresaturación. Cosa que suele ocurrir en las medidas que hemos hecho unos 100, 150 metros por encima de las bases de las nubes. Pero necesita una o sea, un poquito más del 100% de humedad. ¿Y qué pasa que si no lo logra? Pues que hasta ahí hemos llegado. No sigue la nube para adelante. Entonces no hay nadie que se la lleve, es que simplemente no hay de dónde sacar. Esto significa entonces que necesitamos un poquito más de humedad de lo normal y al final quizás, como está puesto ahí arriba, tengamos una gotita entre 3 y 15 micras. Bien, es muy pequeña, muy pequeñita.
Para que caiga la precipitación, para que esa gota crezca y sea lo suficientemente grande, pues tiene que tener del orden de 100 a 1000 micras. Bueno, eso quiere decir que si 5 micras es Ernesto, para conseguir 100 micras tenemos que coger un diámetro que envuelva una cantidad enorme. ¿Y eso cómo lo hace? Pues lo hace a través de procesos, por supuesto, del vapor, que es lo más sencillo que tiene, pero tiene que ir un poco más. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el interior de las nubes? Y además, aseguro que se ve muy bien cuando se vuela entre ellas con la instrumentación necesaria. Pues lo que pasa es una cosa muy sencilla, y es que las gotitas se están moviendo, muy pequeñitas, están muy alejadas porque son muy pequeñas, entonces tienen escasa probabilidad de chocar unas con otras, pero a lo mejor aparece una más grande. Esa es la que se llama habitualmente la privilegiada. Y en cuanto aparece la más grande, pues a lo mejor tenemos la suerte de que efectivamente, voy a ir por otra vez, efectivamente conseguimos que vaya creciendo y vaya creciendo y vaya creciendo. Y si no lo hace, pues hemos acabado. Pero el hecho de que haya gotas ahí y de que colisionen no garantiza de ninguna manera que al colisionar, como pasa con las bolas de billar, queden unidas en una, sino que, bueno, pues puede que sí o puede que no. Luego, además, tenemos una gran ventaja, y es que si alguna es suficientemente grande, luego se va a dividir. Y entonces empezaremos la cadena de la formación de la precipitación. Pero hay que iniciarla, si no, no lo conseguimos. ¿Esto cómo lo suelen hacer las nubes? Pues se las apañan como pueden, y es dame tiempo y dame volumen. Si yo no tengo volumen de nube, no puedo. Y si tengo mucho volumen, dame tiempo para que yo pueda tener la probabilidad de ir creciendo. Yo no creo que esto sea muy complicado de explicar, pero a la gente que no entiende de esto, pero es así, ni más ni menos. Y si no lo consigue, pues no hay forma humana. ¿Cómo es entonces la precipitación en esta fase inicial? Pues es una carrera de obstáculos. Primer obstáculo, pues que tiene que superar un radio crítico, es decir, tiene que haber una humedad suficiente. Segundo, tiene que haber un volumen de nube. Si no tengo volumen de nube, pues las gotas van a tardar mucho en colisionar, y además, si son muy iguales, son muy pequeñas entre una y otra, la probabilidad de que colisionen y quede toda unida en lo que se llama coalescencia es muy difícil. Y por último ya, pues tiene que ser esa coalescencia, bueno, lo más eficiente posible. ¿Esto qué significa? Pues que las nubes son muy poco eficientes a la hora de producir precipitación. Por tanto, el hecho de que veamos muchas nubes y el hecho de que veamos pocas veces que dan precipitación, pues es completamente normal y no debe de extrañar en absoluto, sobre todo cuando las miramos con nuestros ojos desde abajo, que no sabemos el espesor que tiene. Bien, esta carrera de obstáculos la podemos ver en muchas nubes, y por ejemplo esto es una serie de medidas que hicimos en la Sierra de Guadarrama en Segovia. Y como soy de Segovia, diré Segovia y no Madrid, aunque los de aquí estáis de Madrid, que diréis siempre que Guadarrama es de Madrid, pero yo reivindico mi zona. ¿Qué es lo que está puesto ahí arriba? Arriba lo que está puesto es la altura a la que llegan las nubes midiendo la humedad relativa con un radiómetro de microondas que hace un perfil vertical de la atmósfera de una serie de variables cada minuto y medio, y que es el que tenemos en nuestro laboratorio. ¿Qué es lo que se puede ver? Pues que cuando llega al límite de la nube, que está alrededor del 100%, pues primero se nota tirones. Esto es muy habitual, es decir, sube, baja, sube, baja, sube, baja, cosa que no vemos desde el suelo, claro, nada más que con esta instrumentación. Y hay un límite, siempre hay un límite. Por eso le cuesta tanto, muchas nubes que se ven, el tener la probabilidad de colisionar y poder crecer esa gota un poquito más. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué podríamos llegar a hacer? Podríamos llegar a hacer una cosa, que es lo que se está intentando en algún proyecto, y es, hombre, ya que colisionan, vamos a aumentar la fuerza con la que colisionan para que esa colisión sea un poco más eficiente. ¿Y cómo lo podríamos llegar a hacer? Bueno, lo podríamos hacer de varias maneras. Hay una que se está intentando con algún caso de éxito que ha habido, pero que tiene que experimentarse muchísimo más, que es, vamos a darle carga a los aerosoles y vamos a darle carga a las gotitas. De esa forma, entonces, a lo mejor conseguimos que esa colisión sea, cambiemos lo que consideramos nosotros que es la mala eficiencia para formar gotitas. Esto se viene haciendo en algún sitio con una serie
elementos que hay en el suelo, que es quizás de lo más nuevo que ha habido en los últimos años, y que, insisto, que hay un caso de éxito reciente y otros casos de no éxito, con lo cual habría que ver mucho más cuándo funciona y cuándo no. Bien, vamos a suponer que las nubes entramos en la región fría, ya tenemos ahí vapor de agua, tenemos gotas subfundidas por debajo de 0 grados centígrados, y ahora nos encontramos con que a lo mejor aparece algún cristal. Como todos sabemos, la aparición de algún cristal a lo mejor empieza a -7, -8 y con suerte. Pero vamos a suponer que aparece. ¿Qué es lo que ocurre? Que la saturación de ese cristal la consigue con menos presión de vapor que la que necesita la gota líquida para mantener en estado líquido esa gota. En el momento en que aparece un cristal, lo que hace es, ahí sí que roba todo el vapor. Es lo mismo que ocurre cuando abrimos el congelador de un frigorífico, que en cuanto lo abrimos empieza a escarcharse. Bueno, pues esta forma de escarcharse tiene un poco de parecido a lo que ocurre dentro de las nubes, de tal forma que con el paso del tiempo, vamos a ver si esto me va, las gotitas van desapareciendo, poco a poco se van evaporando y van alimentando al cristal. Si yo tengo un volumen razonablemente, bueno, el estrato tiene un espesor suficientemente bueno, probablemente consiga que ese cristal acabe teniendo el peso suficiente como para que crezca. Y insisto, lo mismo, si yo tengo 200, 300 metros de espesor, pues puedo traer la merienda y esperar a ver si aquello crece, que probablemente me coma la merienda y siga sin hacerlo. Es decir, todo esto exige una serie de condiciones que se tienen que dar. Si yo pudiera aportar más cristales, a favorecer la cristalización, a lo mejor esto lo hacía de una forma más efectiva. Pero hay que tener cuidado, no sea que tenga muy pocos cristales, porque si tengo pocos cristales y tengo un espesor como el de una tormenta, que tenga 7, 8 kilómetros de espesor, cuidadito, que ahí ya ese cristal puede crecer más de la cuenta y se me puede formar granizo. El caso es que cuando tenemos esos cristales van creciendo, ¿cuál es el escenario que ven? Gotitas subfundidas por debajo de 0 grados centígrados y cristales. Entonces, en el momento en que empieza a moverse, hay que pensar que esto es un fluido que no es precisamente es cualquier cosa menos laminar, es decir, es muy caótico, el cristal va cayendo, va creciendo y al final puede que caiga de la nube. Si es el invierno y tenemos temperaturas negativas, pues probablemente será nieve, y si no, pues será agua. Hay un proyecto que se hizo hace años que se llama el PEEP, el Precipitation Enhancement Project, que se hizo en Valladolid, y que yo estoy seguro que si ahora hiciera una encuesta de cuántos creen que se hizo siembra de nubes, estoy seguro que nos encontramos con alguna sorpresa y alguno cree que todavía se hizo. 0, no se hizo ni una. Pero se investigó bastante sobre los temas de la formación de precipitación. Y no se hizo porque el tipo de nubes que aparecía en Valladolid, pues no era idóneo. Esto refuerza lo que muchísimas veces decimos. Primero dime cómo son las nubes y luego te diré si puedes hacer algo. Pero primero dime, estudia, analiza, que hay muchas cosas que desconocemos. Y luego quizás puedas hacer algo para que o aumente la precipitación, que vete tú a saber, o para que disminuya el granizo, vete tú a saber, o a lo mejor nada de nada. Hay un dato que sí que lo dieron muy interesante, algunos se acordarán de Gabor Valley seguro y de Randall Koenig. Yo del tercero no me acuerdo, de Thomas, no me acuerdo, pero con Gabor sí, porque además en Valladolid se acabó casando con una española, o sea que le fue bien. Aquí hablaba de que, bueno, puede haber zonas donde quizás se pueda hacer, y si se experimenta, daba 3 condiciones: que el contenido de agua líquida sea superior a un nivel, 0,1 gramo, correcto, durante al menos 10 kilómetros, o 0,3 si es uno más pequeño, y que haya un espesor de nube de 300 metros. Bueno, lo que nosotros hemos visto, al menos en la Sierra de Guadarrama, es que 0,1 se da bastante, luego os enseñaré algunos datos, pero hombre, 300 metros a mí me parece muy poquito.
El caso es que, bueno, esta era una idea y ahí se ha quedado. Ahí ya se ha quedado y no me parece mal. Yo hubiera añadido aquí un poco de velocidad ascensional para intentar que aquello suba un poquito. Pero está bien. Aquí muestro dos casos de núcleos de congelación que hemos fotografiado nosotros en una cámara de nubes que hicimos en nuestro laboratorio. La de la izquierda, ¿qué es? Eso blanco que aparece ahí, que son hexágonos, son los núcleos de congelación que se han activado y en este caso a una temperatura de menos 23. Son muy poquitos habitualmente. En Madrid es increíble, en Madrid, en Segovia, en toda la Sierra de Guadarrama es increíble el número tan pequeño, sorprendente en invierno que aparecieron, o al menos a mí me pareció sorprendente. A la derecha es activados a menos 15 en una región donde había siembra de yoduro de plata. Como veis hay muchísimos más núcleos de congelación. ¿Cuál es la idea del núcleo de congelación? Aumentar el número de cristales para intentar favorecer que los procesos de precipitación se animen y al fin y al cabo es que esos cristales puedan crecer y puedan competir. Casos que se conocen en la bibliografía en los que se ha intentado hacer estimulación, o llámese como se quiera. Uno lo hizo, la más antigua que yo tengo al menos, que además la conservo en mi casa como oro en paño, es de la Unión Eléctrica Madrileña, que ya no existe, claro, pero los más antiguos de esta casa, seguro que alguno recuerda que todavía aquello existía. Y en el año 52, si no recuerdo mal, 53, perdón, se hicieron una serie de experiencias. Y después se hicieron bastantes más en el Duero, que fue precisamente por lo que fue una de las razones, eso y porque no se come mal tampoco, en la zona del Duero pues tampoco se come mal, no sé en qué proporción, pero el caso es que había algo que hizo el precursor del NCAR, del National Center for Atmospheric Research, y allí se hizo una evaluación y fueron 5 años. Más tarde el Ministerio de Agricultura hizo algunas cosas en la zona de Requena-Utiel, que ahora se ha hecho tristemente famosa por las inundaciones, y a la derecha, esto sí que es bastante curioso, porque en Murcia estaban recientemente preocupados porque hacían intentaban hacer incremento de lluvia en Marruecos, pues el Servicio Meteorológico Nacional lo hizo entre octubre del 54 y mayo del 55. Así que alguna cosa se ha hecho. Desde el PIB, que yo recuerde, absolutamente nada. Y en el PIB tampoco. O sea que eso ya que quede. ¿Cuáles son los procesos que ocurren en el interior de la nube? Pues hicimos una escala que a mí no quiero entrar, por supuesto, en los detalles, pero solamente quiero que veáis el número de procesos que hay dentro. Pueden ser cálidos, pueden ser fríos, pueden ser con núcleos de condensación, puede ser con ice nuclei, con los núcleos de hielo, en la formación de cristales, y todo eso nos puede derivar hacia los distintos tipos de precipitación. Bueno, son muchos procesos, muchísimos procesos. Más o menos están estudiados, más o menos, pero eso a la hora de meterlo en un modelo de física de nubes no es fácil de parametrizar, Y en los modelos mesoscalares, pues todavía más difícil, como es lógico. Así que es una de las cosas que hay que tener en cuenta. Esta es una publicación que hicimos entre la Universidad de Castilla-La Mancha y nuestro grupo. Y ahora hablamos de, ¿y esto quién lo hace en el mundo y qué ha salido? Pues yo voy a poner 3 casos, que son los que mejor conozco, puesto que en España no se ha hecho incremento de lluvia desde el año 50 y no sé qué, y yo me temo que no sé si había nacido, pero en cualquier caso era muy pequeño. Se han hecho cosas de lucha antigranizo en Dakota del Norte. Dakota del Norte tiene un buen proyecto. Yo recuerdo que lo visité hace años y está francamente bien, pero intentan, por supuesto, hacer todo lo posible para que caiga menos granizo, y uno de los problemas que tuvieron es que llueve poco, que llueve menos. Entonces, como llueve menos ahí, y en casi todos los lados, por cierto, pues hicieron un estudio de a ver si incrementa o reduce la precipitación. Han hecho un trabajo, la verdad es que muy serio y complicadísimo, dirigidos fundamentalmente por Andrew Detweiler,
que es un hombre que, si alguno lo conoce, sabe que es un hombre muy pausado, muy tranquilo, y aparte que le gustan mucho los perros y sus nietos, es un hombre muy tranquilo que se lo tomó con mucho cuidado. ¿Y qué salió de esto de aquí? Bueno, llevan haciéndolo más de 70 años, lo cual en principio es una garantía de que no lo hacen mal. Lo que han conseguido pues demostrar es que si hay algún pequeño, ellos hacen lucha antigranizo, si hay algún pequeño incremento en la precipitación total, por tanto todo lo que caiga, me da igual que sea hielo, que sea agua, será del orden de un 3, un 4, un 5%, y eso está dentro del margen de incertidumbre estadístico que tiene. Es decir, muy poquito, muy poquito, muy poquito. No han tratado el tema de la reducción de granizo. El segundo proyecto, lo han hecho en Alberta. Alberta, que está en Canadá, es una zona donde graniza una barbaridad, donde hay muchas oficinas, hay mucho edificio con acristalamiento y los daños por granizo son muy considerables. ¿Qué es lo que hicieron las compañías de seguros? Pagarlo directamente. Hombre, que una compañía de seguros pague un proyecto de este tipo ya te da un cierto cuidado de que, en fin, que no admiten cualquier historia. Llevan haciéndolo muchos años. Hicieron una evaluación. A ellos no les interesaba tanto, a los científicos, que suele ser lo habitual, no interesa tanto la parte económica, sino, porque es muy complicada la parte económica de hacer, sino alguna evidencia física que demuestre si aquello funciona o no funciona. Y entonces hicieron un análisis de las variables de radar, que todos los que trabajamos en radar pues sabemos que hay algunas variables que tienen una significación mayor que otras, como por ejemplo el que se conoce como VIL, es decir, el Vertical Integrated Liquid, que es una de las variables que más aporta. No es la reflectividad, cosa que veréis por ahí. Hoy es que tengo una tormenta de 37 dBc o de 64. Bueno, vale, pero dime el VIL y dime cuánto, que aporta más información para caracterizar una tormenta que otra cosa. Y aquí sí que han demostrado que hay en un buen número de ocasiones donde hay una reducción muy importante. Esto no es tampoco fácil de hacer, pero les ha servido a las compañías de seguros para seguir con el proyecto, que por cierto este proyecto es bastante caro. El siguiente es el de Francia y el que hemos tenido unos años para evaluar en España. Francia, la NELFA, que es la que lo hace, la Asociación Nacional de Defensa contra las Inclemencias Atmosféricas, lleva haciéndolo. Este verano haremos 70 años que se hace. Y bueno, pues con mi padre científico, Jan Desens, hicimos una evaluación hace tiempo. Y allí pues encontramos que había una reducción en el número de impactos y en la energía. Insisto que no queremos hablar del tema económico, porque si te cae una sola tormenta en un momento determinado, cuando las plantas están en su máximo apogeo, a lo mejor el resto del año has conseguido disminuir, o yo qué sé, pero si te cae una grande, te ha destrozado la evaluación económica. Por tanto, no me gusta mucho hablar de la parte económica, aunque hay otros que sí que lo hacen. Y aquí en España y en la zona de Cataluña durante unos años se hizo lucha antigranizo. Esto es una imagen de radar. Esa posición que está ahí en rojo es la posición de los emisores desde el suelo de yoduro de plata. Tuvimos que seleccionar, creo que cogimos al final como unos 90 eventos que estuvieran bien documentados, y lo que hicimos fue ver qué pasaba en un periodo donde se emitía yoduro de plata y en otro periodo donde no se emitía. El resultado, si alguien lo quiere ver, está publicado, pero más o menos lo digo así en 10 segundos. Esto era el periodo de placebo, que no había ningún tipo de correlación, y esta parte de la derecha es cuando sí que había habido una emisión de yoduro de plata. Ahí hay una ecuación del ajuste, que es la que está ahí arriba, y ahí sí que se vio que había una reducción en el número de impactos y por tanto se podía calcular la reducción en la energía con la que caía el granizo. Otras cosas que hemos hecho. Bueno, esta foto es bastante mítica, alguno la conoce, incluso quizás alguno reconozca ahora, según me ve, dónde estoy ahí. Y algún meteorólogo también, por cierto, porque aquí tenemos estos son
una parte del equipo que yo tenía en aquel momento. Esta señora está trabajando en el Centro Europeo de Predicción, que fue una magnífica doctoranda mía. Sergio está en Cantabria, que también fue un buen doctorando, nuestro informático y yo mismo. ¿Qué es lo que hicimos? Bueno, pues ni más ni menos que una de las poquísimas plataformas aéreas que tiene Europa es española y la tiene el INTA. Entonces, con el INTA montamos un proyecto y lo que hicimos fue meternos en las nubes. Hicimos en el año 97 una campaña durísima y luego hemos hecho varias campañas de invierno que, sin ser, en fin, suaves, la verdad es que por lo menos son interesantes. Volar entre nubes, por si alguno quiere robarla, no hay más que meterse ahí dentro. Tienes unas corrientes ascensionales, si estás en una tormenta de unos 15-20 metros por segundo y a veces más, y luego ya desaparecen, con lo cual empiezas a caer, y cuando estás volando entre nubes, lo más que puedes hacer es lo que llamamos nosotros internamente surfear, es decir, entrar y salir, entrar y salir, entrar y salir, porque, entre otras cosas, estamos cargando hielo, porque hay contenido de agua líquida subfundida, y eso es delicado. Entonces, esta es la situación para volar. Yo, estos que dicen que se llevan las nubes con una avioneta, yo les metía un ratillo aquí y les daba un paseo. Y luego ya, pues que me dijeran cómo lo habían hecho, qué tal, su experiencia, con un micrófono, oye, qué tal te ha ido, bien, oye, estupendo, he vomitado 3 veces, en fin, este tipo de cosas. Esto que veis aquí es agua subfundida sobre el parabrisas, porque la hay. No he puesto, porque ya no me daba más tiempo a poner más cosas, pero os podía enseñar una foto que tengo de un vuelo que hicimos en Argentina hace tiempo, que a la bajada, aparte de decir qué bonito está la tierra que no se mueve, sacamos unos trozos de hielo que se había formado sobre el avión bastante serios. Bien, ¿qué es lo que se ve con este tipo de sondas? Pues se ve muchos procesos. Se ve, por ejemplo, colisión coalescencia. Aquí veis agua subfundida, que con este tipo de aparato se ve como si fueran donuts, por una cuestión de óptica, y aquí se ve cómo van chocando. Y el choque, en este caso, es colisión coalescencia. Muy bien. En otros casos, pues son muy pequeñas, están muy separadas. Entonces ahí colisionan, pero no prosperan. En otros casos, pues se me ha formado lo que en castellano no se ha traducido a mi modo de ver bien, y que yo pondría una palabra especial, pero que en inglés es graupel. Graupel es cuando tú tienes menos de 5 milímetros y lo tienes medio hielo, medio agua. Y está creciendo. Esto se ve muy bien. Aquí estas se ven de maravilla, que son las gotas, algunas de ellas son subfundidas. Y luego, estas son las super cool liquid droplets, es decir, las que están subfundidas. Y hay que hacer vuelos. Entonces hicimos algunos vuelos hace unos poquitos años con la plataforma y salimos de Torrejón, cruzamos la cordillera, ya nos metimos en la meseta y llegamos hasta León. Entonces, a lo largo de esa trayectoria fuimos encontrando distintos tipos de actividades. Lo que se va haciendo durante el vuelo es ir tomando datos, y lo que se hace es clasificar. Y una de las cosas que realmente a mí me llama la atención, o por lo menos yo no la conocía y no me la imaginaba, es que las nubes están muy bien ordenadas. Es decir, los procesos se dan en regiones y están muy bien delimitadas. Para hacer una campaña de este tipo hay que dar una cantidad de información previa a los pilotos. Tener modelos es peligroso, tiene riesgo el vuelo. Hay que, por tanto, desarrollar modelos y modelos. Por ejemplo, a lo largo de la trayectoria que va a llevar, les tienes que decir cómo va a evolucionar los perfiles verticales, el SQT. Pues tienes que irlo trazando, y tienes para eso que determinar cuál es el modelo o los modelos que funcionan bien. Bueno, esto es complejo. Al final, lo que podemos obtener son un modelo, mejor dicho, 2 modelos, que funcionan razonablemente bien, que nos permite determinar las áreas donde hay contenido de agua líquida razonable y donde hay cristales de hielo. En general, los modelos funcionan muy mal para hacer esto, porque se quedan muy cortos con el contenido de agua líquida
y se quedan muy largos en el otro, que son los cristales de hielo. Pero conseguimos un balance bastante bueno. Bien, pregunta, ¿hay contenido de agua líquida en las nubes, sí o no, y cuánto? Porque el PIB nos decía que con algunos numeritos pues se podía intentar hacer algo. Hombre, en este caso que tenemos, vamos a fijarnos aquí, estos son 10 kilómetros de altura y aquí hay unas nubes muy altas. Pensaréis, ¿son de verano? Pues no, son de invierno. Es una situación de invierno de hace un tiempo. Esta es concretamente del 08 de diciembre del 2003, que hubo una buena nevada por la sierra. ¿Contenido de agua líquida que tienen? Caramba, no es pequeño, ¿eh? Aquí se puede ver, ¿eh? Es bastante superior a 0,1. ¿Pero qué aparece? A golpes. No aparece de forma continua, a golpes. Eso hay que verlo. Por ejemplo, cuando tenemos granizo, ¿qué se puede ver? El granizo tiene dos tipos de crecimiento que están muy bien diferenciados. Uno es el seco y otro es lo que se llama el húmedo. Cuando tú tienes... Me he pasado un poquito el anterior. Este es el seco. No, este es el seco, perdón. El seco. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en el seco, primero, se limita bastante el crecimiento. Más allá de 2 centímetros es difícil. Y además congela desde fuera hasta dentro. Es decir, haya habido un núcleo de congelación que ha dicho, cuidado, aquí estoy yo, te voy a congelar el agua. En el húmedo es distinto. El húmedo tiene que haber mucho contenido de agua líquida, eso para empezar. Empieza desde dentro hacia afuera y va formando las dendritas dichosas, que yo creo que en la anterior lo podía ver. Voy a ir un momento para atrás. Un momento para atrás, que yo creo que tengo aquí. Eso es. Y aquí se ve. Mirar esta de aquí. Eso es la mano de una persona de mi equipo. Ahí ve. Ups, quieto, para atrás otra vez, que te me vas. Ahí se ve el núcleo central y el crecimiento húmedo. El otro de allí, no sé si veis una gotita muy pequeñita que ha impactado y lo ha congelado. Eso es crecimiento seco. Bien, bueno, pues poco a poco se va conociendo, investigando, etcétera, etcétera. Esto es un espectro de las gotitas a lo largo de una trayectoria suficientemente grande. ¿Cómo se hace esto? Con un sensor y además aquí esto, que veis aquí, cada barra es 1,12 milímetros. ¿Qué es lo que hace la sonda de microfísica nubes? Lo que hace es una foto individual de cada cosa que ve, sea un graupel, un cristal de hielo, una gota de agua, lo que sea. ¿Qué es lo que vemos aquí? Pues gotas, porque están, bueno, con una geometría que se puede reconocer bien. En otros casos, ¿qué se ve? Bueno, pues aquí se ve que no. Una de las cosas que decía hace un momento y que se ve muy bien es lo ordenado que está. Cuando tú entras en una tormenta, primero atraviesas una zona, después otra zona, después otra zona, después otra zona, y luego cuando sales te quedas tan contento y ya dices, por fin, me he quedado aquí ya tranquilo después de ver todo esto, porque a todo esto es durito el meterse dentro. ¿Qué siembras naturales hay? Bueno, pues hay una que es muy conocida, que es la Cedar Feeder, que es, yo tengo una nube orográfica con un cierto espesor y a lo mejor me da un poquito de nieve en invierno. Pero resulta que luego hay otra por arriba que me da cristalitos. Y entonces, ya me queda poco. No os voy a cansar más de lo necesario. Y esos cristalitos caen. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Como si la estuviéramos sembrando. Eso es algo completamente natural. Hay que pensar que en sitios como California vienen haciendo los proyectos de incremento de nieve, que probablemente sea lo que resultara mejor, más sencillo, más barato y más que entra por los ojos. Pues en California hay más de 40 proyectos. Nevada, si cruzáis desde Reno hasta San Francisco, carretera por otro lado preciosa, ahí veis que hay siembra, está todo preparado para hacer la siembra de nubes, mientras para proyectos de nieve. Es decir, hay muchísimas cosas que están haciendo ahí. Y lo que estamos invitando es a la naturaleza, ni más ni menos.
En lo que estudiamos aquí en la Sierra de Guadarrama, pues lo que hicimos fue estudiar nubes. Entonces vimos el espesor, lo que tenían, contenido de agua líquida, utilizamos los modelos que habíamos puesto a punto con la plataforma de física de nubes, estudiamos muchísimas cosas, porque el encargo que recibimos es, en el supuesto caso de que hubiera que hacer incremento de nieve para conseguir agua, ¿habría alguna posibilidad o no? Y entonces lo que hicimos fue analizarlo si había alguna posibilidad. Nunca se hizo nada más. Aparte de que luego, pues como en estos casos se monta un bochinche tremendo, porque que me vas a quitar las nubes, que me las pones, que si los pinos, que si, yo qué sé, cualquier historia de estas, y salen Spike y cualquiera de estos a funcionar. Bueno, vimos nubes y lo que a mí más me gusta de todo ello es esto que aparece aquí, que es, en las nubes aparecen contenidos de agua líquida como bolsas, que duran poquito, muy poquito. Duran 10, 15, 20 minutos, pero salen. Hombre, y además hay unos números que no están mal. Salen con 0,2, 0,3, 0,5 gramos metro cúbico. Bueno, eso no está mal. Eso no está mal. Por tanto, parece que hay bastantes eventos y lo que hicimos fue pues, ver cuántos eventos aparecían, donde evento quiere decir durante una hora. No pudimos meternos dentro de la nube, y menos porque está junto al suelo y no hay ningún loco que se vaya a meter con un avión ahí dentro. Pero sí habíamos hecho medidas con la plataforma del INTA para poner a punto nuestros modelos. Y además, el radiómetro de microondas, pues lo que pudimos ver es que siempre se queda un poco por debajo. Por tanto, lo que hicimos fue comparar cuántos eventos tenían, por ejemplo, más de 0,15 gramos metro cúbico. Recordar que el PIB dijo más de 0,1. Más de 0,20, más de 0,30, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa con todo este tipo de proyectos? Que es muy difícil demostrar y comprobar cuál es la efectividad en términos físicos, pero no es tan difícil comprobar la relación entre que tu sistema ha cambiado como consecuencia de una alteración de algo que tú has puesto. Por ejemplo, pues que le has metido algo que o bien que favorece la coalescencia o bien que favorece la cristalización. El caso es que, pues como esto sigue siendo controvertido, esta foto, que por cierto es de Fotometeo, pues si esto lo sigue viendo la gente dirá, mirar, el cambio climático ha llegado hasta la Luna, se está deshaciendo. Y es muy probable que lo piense más de uno. Pues explicar a la gente lo que es una nube, lo que son los procesos y demás, es muy complejo. Pero hay que tener en cuenta que es lo que no hagamos nosotros, lo harán otros. Por tanto, alguien lo va a acabar haciendo. Y nada más, esto es todo, amigos. Muchas gracias, habéis visto a Tony, Jerry y Spike. Y creo que ya ahora habéis entendido por qué se me ocurrió ponerlo. Y nada más. Me dice Ernesto que hay hasta para 2 preguntas si las hay. Tenemos unos minutitos para 2 preguntas rápidas, si alguien quiere hacer. Adelante, Carlos. Bueno, imagino que se oye, aunque sin micrófono se oye. Sí, no, se oye. espera. Yo. No, es que lo estamos grabando. Vale. Gracias. Bueno, pues magnífica conferencia. Yo he disfrutado muchísimo, seguro que todos también. Dos cuestiones que me han surgido a lo largo de la charla. Cuando has hablado de 3 sitios importantes, Estados Unidos, Francia y Canadá, me ha venido a la cabeza, seguro que te ha llegado esta información, Israel. Sí. Porque Israel es de los que más han vendido el tema de la modificación artificial de las nubes. Incluso hace años la Comunidad de Madrid, en una época de sequías, intentó contactar con ellos para hacer siembra en la Comunidad de Madrid. Entonces pues si nos podías contar un poco de esto. Sí. Y lo segundo es, claro, lo realmente difícil es la verificación, porque claro, habría que
repetir el experimento en las mismas condiciones más o menos para ver cómo se modifica la precipitación. Y volviendo al caso de Israel, yo he leído la lucha entre distintos investigadores, precisamente los que están a favor de la modificación y que creen que es efectiva, y los que no, en los que dicen que realmente siembran en zonas donde los vientos son favorables a las zonas topográficas y que realmente, aunque no hubiera siembra, hubiera llovido. Entonces si nos puedes comentar un poco más alguna de estas cuestiones. Voy con orden. No tenemos gemelos digitales como para decir, en esta nube hago lo que sea y en esta nube que acabo yo digitalmente de colocar. Estamos en cosas de simulación. En simulación hay bastantes cosas, pero como todo lo que es simulación hay simplificaciones. Esa es la primera. La segunda, Israel hizo cosas durante mucho tiempo, pero al final, debido a que tenía que darse una serie de circunstancias de nubes, prefirieron invertir ese dinero en otro tipo de actuaciones. Países que han hecho, a mí me gusta mucho, por ejemplo, lo que han hecho en Australia. Australia hay un caso verdaderamente que yo creo que en Europa sería imposible con la filosofía actual que se tiene, pero en un parque natural, en Snowy Mountains, lo que han hecho es hacer incremento de nieve porque por el calentamiento global los ecosistemas estaban cambiando. Yo eso no me lo imagino que se pueda hacer en Europa. En Europa se montaría un lío de mil pares de demonios. Y países que lo hacen, pues en este momento yo creo que hay más de 40 países que hacen programas de modificación atmosférica. Hay un caso como Estados Unidos, donde hay zonas donde es obligatorio hacerlas, por ejemplo California, y hay lugares donde está terminantemente prohibido hacerlo. Bueno, pues eso ya depende del gusto de la gente. Así que, pero es bastante complicado. Y lo de Madrid, cuando a mí me plantearon la opción de replicar lo mismo que se hacía en Israel, dije, imposible, absolutamente imposible, entre otras cosas porque aquí tenemos Barajas y hay mucho avión. Entonces, cuando encuentres la oportunidad, tu ventana de oportunidades para salir con el avión, suponiendo que las encuentres, te vas a encontrar con que el tráfico aéreo no te deja llegar. ¿Qué es lo que está pasando, por ejemplo, en el programa que últimamente estamos trabajando con ellos de Bulgaria, donde tienen un sistema de lucha antigranizo con aviones y con rockets, con los cohetes estos de aquí, y no pueden operar como ellos quisieran porque el espacio aéreo, con la guerra de Ucrania y teniendo Estambul al lado, pues lo tienen muy, muy complicado. Solución: hacer incremento de nieve, que es lo que parece que tiene mejores resultados, es más barato, tú lo haces desde montaña, no molestas a nadie. Bueno, alguno acabará molestándose siempre, pero molestas a poca gente y probablemente, si ves el éxito, verás que nieva. Bueno, en el granizo solo ves cuando no funciona. Yo tengo ganas de tener un proyecto de incremento de nieve para ver que funciona y decir, qué bien, ha salido la nieve, ¡uy, qué gusto! Eso sería estupendo. No sé si es por culpa nuestra o no, pero bueno, por lo menos hay nieve que sale aquí. Estaría bien. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, pues si no hay más preguntas...